Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a La Telaraña. Nuestro invitado hoy es don Carlos Ariel Torres Valencia. Él es escritor, periodista y ha dedicado prácticamente toda su vida a estudiar el fenómeno de las profecías. Don Carlos Ariel Torres, muy buenas noches, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Fernando, me encanta mucho estar en tu programa, realmente. ¿Usted es colombiano? Sí, señor, nací aquí en Colombia. Sí. ¿Y ha permanecido mucho tiempo en nuestro país? No, estudié en Venezuela, me crié en Venezuela, me formé en Venezuela y trabajé en periodismo en Venezuela. Sí. Las profecías que a lo largo y ancho de la historia de la humanidad conocemos, ¿qué dicen sobre esta tierra? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Qué nos va a pasar en el futuro? ¿Eso es posible a través de esas lecturas que usted hace? Sí, sí, las profecías no engloban exactamente Colombia, hablan de América Latina y tienen que ver con una profecía que está en el libro de Mateo 12:42. O sea, la cita es 12:42 para que la gente lo consulte. Habla de la Gran Colombia, pero no con esas palabras, sino de la Reina del Sur. Pero esa Gran Colombia, recordemos que comienza aquí en 1819 cuando Bolívar hace una unificación de la Gran Colombia. Sí. Como tal, sí hay una profecía para Colombia. Sí. ¿Eso de la Reina del Sur qué es? ¿Por qué ese nombre? Es una cita que hay en el libro de las Revelaciones. Sí. Habla de la Reina del Sur, de un continente muy especial donde se va a generar una conciencia espiritual muy grande y a partir de un momento de una gran crisis que creo que ya la estamos viviendo y que tiene que ver inclusive con la profecía del himno nacional, porque en el himno nacional hay una profecía: cesó la horrible noche. Todo lo que hemos visto desde 1946 hasta el momento actual son grandes crímenes en todo Colombia y grandes sufrimientos. Como tal, va a cesar esa horrible noche. Pero ese verso de cesó la horrible noche era como el epílogo o la conclusión poética de unos episodios que acontecieron ya hace muchos años, en la época de nuestra independencia. Por consiguiente, traerlo a cuento ahora ¿no resulta como un cuento? No, exactamente, es que el himno nacional contiene esa profecía. Indudablemente. Es decir, diremos en mucho tiempo hacia adelante, en un momento determinado, ¿cesó la horrible noche? Sí, señor. Entonces, en ese momento cesa la horrible noche según lo que sucedió con las batallas libertadoras. Pero esa condición no ha cesado todavía, ha permanecido. Recordemos que desde 1830 Bolívar y Sucre mueran asesinados y comienza un proceso de las grandes internacionales por absorber. Sucre murió asesinado. Murió asesinado. Bolívar no. Bolívar también. Aparentemente se ha dicho en la historia que no, que murió de lo que sabemos. Sí, no, lo estoy escuchando muy chavista. No. Porque esa era una posición de Hugo Chávez, del presidente de Venezuela. Yo tengo un libro que escribí hace aproximadamente 8 años donde Oiga, ¿por qué asevera usted pues de una manera categórica que Bolívar fue asesinado? Porque es que se puede comprobar por una cantidad de acontecimientos que pasaron. Yo estudié perfectamente todo lo que sucedió en Santa Marta. Bueno, la clínica de informes que se dio por Reverence. Y en ese momento hay un empaque, digámoslo así, de documentos de lo que sucedió en el transcurso de la muerte del Libertador. ¿Y qué fue lo que sucedió para llegar a la conclusión de que lo mataron? Yo sometí eso a técnicos especialistas. Sí. No técnicos forenses o... Técnicos forenses especialistas, no solamente en Venezuela, en Europa y en Estados Unidos. Y la conclusión es que fue envenenado. Sí. La situación de Bolívar... ¿Cómo lo envenenaron y con qué lo envenenaron? A través de arsénico. A través de arsénico, las mismas dosis que le dieron a Napoleón en Europa. Sí. O sea, es ¿Que una se la situación. aplicaban en qué bebida? Bueno, podían ser en café, en agüitas, en lo que él tomaba, porque le encantaban mucho las agüitas. Yo escribí un libro hace 8 años, que es muy importante. Ahora, ¿una persona se envenena con arsénico, pero después de un proceso? Es muy lento. Sí. Pero es acumulativo, es un veneno acumulativo que lentamente destruye todos los tejidos hasta que llega un momento que congela las funciones cerebrales y destruye el cuerpo. Sí. Esa tesis es la que podría estar determinando que el presidente Chávez crea que Bolívar evidentemente fue asesinado. No, hay otros libros que ya se han escrito posteriormente a lo que yo publiqué en Venezuela sobre ese tema. Ese ya es un tema de ellos político, pero yo... Sí. ¿En Venezuela qué creen? En Venezuela, indudablemente que hay muchas divisiones sobre esa situación y posiblemente en el mundo pueden haber muchas situaciones. No, pero en Colombia somos categóricos para volver a utilizar ese término, en que Bolívar murió por una enfermedad pulmonar, creo. Bueno, es que eso es lo que está escrito precisamente y lo que se hizo conocer por los historiadores del momento. Pero es que en este momento tenemos muchas herramientas científicas para investigar y ya se están investigando y considero yo que vamos a llegar a esa realidad. Pero a ver, si se está investigando científicamente, ¿por qué esos escritos y esos resultados de esas investigaciones no se han conocido de una manera
válida, de una manera académica, que valide que esos estudios son reales, ciertos, verdaderos. Yo pienso que en algún momento, todavía no, pero en algún momento se van a conocer y se le van a dar exactamente ese sello de validez. Sí. ¿Qué significa una profecía? ¿Qué es una profecía? Bueno, una profecía es como decir un anuncio, de ver el futuro, donde yo, a través de un acontecimiento que se sucedió en el pasado, puedo referenciarlo al presente y decir, sí es. Sí. Como tal, los ¿Y usted videntes... tiene la capacidad para ver el futuro? No, yo soy estudioso de la profecía, que es diferente. Ya. Usted O sea, lee la profecía investigador. a través de los textos que hablan sobre qué es lo que va a ocurrir en el futuro. La Por profecía... ejemplo, usted ha interpretado y entendido las profecías de Nostradamus, Sí, por ejemplo, ese es uno de los temas que yo manejo, la profecía Nostradamus, pero manejo la profecía de Ulrico de Maguncia, manejo la profecía de Fátima, la profecía maya, la profecía inca, las profecías que tienen que ver con un conglomerado. ¿Por qué no hacemos ese recuento de las profecías pues, más conocidas en el mundo? Comencemos por Nostradamus. Yo pienso que la profecía más conocida del mundo en este momento sí es Nostradamus, pero la más impactante es el libro del Apocalipsis. Sí. Se transmite hace 2000 años en la isla de Palmos, y en ese momento comienza este Apocalipsis a funcionar como una religión. Pero es que antes de ese tiempo, 500 años o 600 años antes, se escribe en Babilonia un libro profético que se llama el libro de Daniel. Y este libro está totalmente concatenado con el Apocalipsis. Sí. Pero entonces aquí yo hago una referencia muy importante. Las profecías no son religiosas, son un mecanismo intelectual, son un mecanismo de conocimiento, son un mecanismo de aprendizaje y de comparación. ¿Por qué el hombre las ha utilizado como una manera de convencer a la gente de que hay que tomar un camino espiritual y religioso determinado y de incluso convertir a la gente hacia determinada religión? Bueno, es que ahí entran una cantidad de condiciones muy importantes. La humanidad está acostumbrada a creer, no a estudiar, no a investigar. Sí. Y como tal, para la religión es muy fácil tomar una profecía y decir, bueno, o ustedes hacen esto y se salvan o no van al cielo. Sí. Y eso es lo que ha sucedido desde hace 2500 años en estos libros que llamamos religiosos. Sí. Pero la profecía contenida ahí es una profecía científica de un carácter espiritual muy interesante. Y cuando hablo de espiritual, sí, no hablo de acontecimientos de creencia, hablo de conocimiento, sí, de comprensión. Sí, ¿por qué cuando se habla de profecía y del mismo Apocalipsis a la gente le da miedo? La sola expresión, el solo mencionar la palabra profecía o la palabra Apocalipsis crea terror, miedo, y la gente sufre con eso. Bueno, ¿no debería ser así? No, no debía ser así. Entonces yo te aclaro algo que es muy importante, que la gente debe saberlo en este momento. La palabra Apocalipsis es una palabra que está en el diccionario. Y cuando usted abre el diccionario, sí, se encuentra Apocalipsis, destrucción, muerte, terror. Pero la palabra Apocalipsis originalmente viene del griego. Sí. Apocal, que es tiempo. ¿Sin tiempo? Y lipsis, no, apocal, que es un tiempo, y lipsis, que es revelación. O sea, en un tiempo llega la revelación. Pero entonces, ¿por qué la gente tiene miedo? Porque es ignorante de la profecía. Esa es la respuesta. Y porque la profecía se ha utilizado para presionar a la gente, para obligarla a creer. Sí, pero ¿por qué la mayoría de las profecías, o al menos las que yo conozco, son tan negativas? Es decir, siempre indican que el futuro va a ser incierto, obscuro o por lo menos gris, que va a haber terror, que la gente va a sufrir, que va a haber hambre, que no va a haber trabajo. Bueno, en fin, hambre ha habido en la historia de la humanidad, el desempleo ha habido en la historia de la humanidad, entonces... Yo referenciaría eso que tú acabas de decir bajo un simple elemento, o sea, concatenaría todo para explicar algo. Lo que sucede es que la profecía se escribió para un tiempo. Y ese tiempo está marcado, de acuerdo a la profecía de Daniel y a otras referencias que hay,